Buenos días, nuevamente nos encontramos para dar a conocer una carrera que se va a llevar aquí en Jocotepec. Carrera que se está haciendo con todo el entusiasmo, más que nada de apoyar a la juventud, de apoyar a los niños, de apoyarnos nosotros mismos como comité, como organizadores y darnos cuenta que en realidad hay muchas cosas que hacer. En esta ocasión se hace esta gran carrera, la cual se llevará a cabo el día 10 de abril a las 8:20 de la mañana. Es el horario que tenemos. Enseguida es otra carrera de color que serían 2,5 kilómetros. Y para culminar, lo que siempre hemos pedido, todos los organizadores siempre piden que sea una carrera de niños. ¿Por qué de niños? Porque es el futuro, son las personas que van a llegar a hacer algo por México. En lo personal, a nuestro presidente Héctor Manuel Aro Pérez le da mucha satisfacción que jóvenes como Pablo, como Alejandro, estén interesados en el deporte, sobre todo donde están involucrados los niños, los padres de familia. O sea, es una convivencia familiar, ¿sí? Y no nada más que se esté apoyando el deporte que tradicionalmente se maneja aquí en nuestro municipio, como es el fútbol. Se están apoyando otras disciplinas, como son el atletismo, el taekwondo, el voleibol, el básquetbol. Gracias por la invitación. Como bien lo comenta nuestro secretario Luis, nuestro presidente municipal tiene un compromiso con la ciudadanía de aquí de Jocotepec en relación al deporte. Durante varios años nos hemos dado cuenta pues de que aquí en el municipio ha sobresalido más lo que es el fútbol, aparte pues de que es un deporte que es más conocido, más practicado aquí en la sociedad y en el mundo, y nosotros queremos apostarle también a otras disciplinas deportivas como lo es el básquetbol, que recientemente iniciamos ya la liga de básquet en el auditorio municipal. Del gobierno municipal de Jocotepec, al director de deportes, que no tenía el gusto de conocerlo, señor secretario, mucho gusto, y también felicitar a Pablo y a todo su equipo de trabajo porque siguen dando pie al desarrollo de carreras y el desarrollo del atletismo en el municipio de Jocotepec y en toda la ribera de Chapala. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto participar en este espacio. Gracias a todos aquellos organizadores que están haciendo esto posible. Bueno, primeramente, aquí al compañero Pablo y más que nada a toda la sociedad, siempre estamos normados, estamos plagados bajo conductas jurídicas, ¿no? Y siempre es importante saber los pormenores legales. Primeramente, saber que todo esté legalmente en regla, en el hecho de que de tener los permisos ante el hecho de ayuntamiento, ¿verdad? Ante los de vialidad, ante la protección civil y a los de la seguridad pública. Es muy importante ¿para qué? Para los riesgos y siniestros que se podrían presentar ante los atletas. Señores, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de la carrera de San Pedro Tezistán, que se lleva a cabo el 25 de junio, 6:30 de la tarde, partiendo de la plaza principal de Jocotepec. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el evento y de, si se puede, también pues, de las causas sociales que apoyamos por ahí. Este evento, pues más que nada se empezó a formar a raíz de algunos compañeros que decían que los invitáramos a entrenar por estos lugares. Entonces lo que se tenía planeado el año pasado era simplemente un entrenamiento, y pues fue mucha gente, gracias a Dios, la que se empezó a juntar, que dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos haciéndolo un poco más grande esto. Este evento, pues todo lo que nosotros hacemos, las inscripciones son en base a lo que son despensas, las cuales repartimos entre las personas de escasos recursos. Nos vamos a algunos asilos, y este año se utilizará también para el primer lunes de cada mes el equipo al que pertenezco, sus voluntarios de la Hospital Civil, a llevar lo que son alimentos a las personas que están ahí. Primeramente agradecer a las personalidades que aquí nos acompañan, a Luis Rivera, representante del presidente, Alejandro, representante del COMUDE, a José Luis, al licenciado Adrián, a Jesús y a Jet,
que son personas importantes, que sin ellos pues sería difícil llevar a cabo este tipo de eventos, porque son unas partes esenciales para una organización deportiva, ¿verdad? Se necesita de todos para que no exista ningún inconveniente, tanto legal, como ahorita lo mencionaba, tanto apoyo deportivo, tanto organización, tanto difusión, que aquí están los medios también, les agradecemos, que es una parte importante. Quiero contar una anécdota de un señor. Compró un celular. Pero ese celular lo compró con el hecho de estar en contacto con toda su familia. Desgraciadamente, nunca le hablaba y él creyó que su celular estaba descompuesto. Va a un lugar donde los mejores para arreglar celulares y dice, vengo a regresar este celular porque no sirve. O me lo revisan o me lo dejan bien. Los señores agarraron el celular, se lo llevaron, lo revisaron y dicen, ese celular no tiene nada. Este celular es de la mejor tecnología. Dice, para mí no me sirve. Porque mi familia y mis hijos nunca me hablan. ¿Qué quiere decir eso? Que están ocupados en otras cosas en vez de hablarle a las personas que deben de hablarles. Señores, los que tengan su papá, su mamá, sus hermanos, háblenles por favor, para que no digan mi celular no sirve. Y pues seguimos, digo un poco.